El mundo se ha dado la vuelta. Estamos aprendiendo a mirar de nuevo, a redescubrir lo esencial. Conversamos. En estas primeras conversaciones al revés, tenemos el placer de conversar con alguien que fue segundo de 9 y primero en las ondas. Melómano madrugador, la voz imprescindible, baluarte de la libertad, Iñaki Gabilondo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Cuántas cosas, ¿no? No has dicho que estoy afónico, pero bueno, puedes decirlo también. Bueno, pero eso es porque a ti no hay quien te pare. O sea, no sé si estás trabajando más que nunca. Hay gente que me dice eso, oye, yo pensaba que esto de estar un poco en casa iba a servir para poner un poco el freno, pero estamos Yo empecé a trabajar muy joven y no he tenido ni un solo día en el que no haya tenido más trabajo del que haya podido hacer. El trabajo además es una cosa muy curiosa, porque siempre tienes o menos del que te hace falta o más del que puedes abarcar. Y me siento un privilegiado porque a mí no me ha pasado nunca lo primero, pero estoy un poquito desbordado. Y al llegar este confinamiento, pues no ha remitido nada, es lo de siempre, ¿no? Bueno, hablabas de ese privilegio. Para nosotros es un privilegio que nos acompañes en estas primeras conversaciones al revés para compartir estas reflexiones, estas sensaciones, estos pensamientos que, bueno, es un poco algo que tú ya has estado haciendo estas semanas en el programa de Movistar Plus, en Volver para ser otros, y nosotros, bueno, cogemos un poco también ese espíritu de intentar darle la vuelta a las cosas, así que muchas gracias. Y yo creo que la primera la tenemos clara, que ¿qué es lo que se ha puesto al revés en tu vida y, sin embargo, qué es aquello que se ha mantenido firme? Pues sinceramente decirte que se ha mantenido firme casi todo lo que yo pensaba, mientras se iban poniendo al revés muchas cosas, pero para otros. Yo sinceramente no he descubierto mucho. Pero hay personas que miran al cielo en las noches estrelladas, absolutamente, y dice, hay que ver, cuando uno mira al cielo estrellado, descubre qué poquita cosa somos. Yo digo, si tú no ves el cielo estrellado, no sabías que eres muy poquita cosa. Yo veo que hay mucha gente que ha descubierto de pronto una serie de elementos sobre el valor de la colectividad, el valor de lo público, el valor de determinadas actividades como son pues, la sanidad, la ciencia, la investigación, la educación, y que han hecho un descubrimiento formidable. Yo no he hecho ningún descubrimiento. Se han ido confirmando muchas cosas, ¿no? Se ha ido confirmando que estamos viviendo, a mi juicio, de una manera equivocada respecto a los ejes de equilibrio que constituyen nuestra relación correcta con la naturaleza, que además ese descubrimiento no es de los melenudos, de los ecologistas radicales, sino que ahora ya ha sido incorporado con naturalidad por el mundo entero, ¿no? Hace no demasiado, en la cumbre de Davos, incluso antes de comenzar el coronavirus, ya se dijo que uno de los grandes riesgos para la economía del mundo era estar viviendo una equivocada relación con la naturaleza, en la cumbre de Davos. Claro, es que es verdad que hablamos mucho, ¿no? De, pues eso, de los cimientos que de pronto se han derrumbado y da la sensación de que estemos pintando el mundo AP, ¿no? Antes de la pandemia, como un mundo en el que los cimientos, pues sobre todo sociales, eran sólidos y eran firmes. En realidad es como si le hubiéramos dado al pause, ¿no? Y lo hemos puesto ahí aparcadito, pero no, esos retos sociales van a volver, van a No, no estar es que van a ahí. volver, no es que van a volver, es que yo creo que el descubrimiento que ya tiene que ser considerado indiscutible a todos los efectos es que un Estado, para serlo, de verdad, para poder llamarse Estado, tiene que tener unos cimientos sociales muy sólidos, ¿eh? Es decir, tiene que tener unos servicios sociales, una sanidad pública, unos servicios educativos, unos servicios científicos e investigación, que tiene que constituir una base no discutible, diría preideológica, ¿eh? Claro. A partir de ahí debería comenzar la disputa ideológica. Tú fíjate, la sacudida para mí más gorda ha sido esta. El día que se hizo pública la relación de servicios esenciales. ¿Eh? De repente se anuncia relación de servicios esenciales. Y ahí aparecen de pronto pues los barrenderos, aparecen los basureros, los recogen, los repartidores. O sea, de pronto la sociedad descubre que la sanidad estaba observada de una manera totalmente equivocada. La educación estaba observada de una manera completamente equivocada. La ciencia, la investigación, de una manera totalmente equivocada. Y luego estas actividades que han sido consideradas siempre las últimas de la fila, ¿no? Donde estaban los contratos peores, los primeros que se van a la calle, etc. Esto de repente aparecen como esenciales, ¿no? Ese sí es un interesante descubrimiento. O sea, las actividades que la sociedad desprecia o que nadie quiere hacer, la que Sí. encomendamos
a los que luego decimos que no queremos que vengan, resulta que son esenciales, ¿no? Hagamos algunas cosas al revés de las que hemos hecho, colocando en el foco lo que siempre ha estado fuera de foco, colocando delante de nosotros lo que hemos tenido siempre en la cara oculta de nuestra luna, las realidades ciertas, ¿no? Que ya no se pueden discutir. No sé si la empatía es la clave para abordar tantas cosas. Y fíjate, esta mañana leía a Jordi Pigem que acuñaba un término que me gusta mucho, que es el homo absortus. Dice que es un ser humano perpetuamente distraído, absorto en lo que ocurre solamente en esa pequeña pantalla de diferentes formatos que solemos tener delante. Pero es verdad que por un lado la tecnología nos absorbe, pero por otro lado en esta situación nos ha salvado un poco. Yo no me imagino esta crisis sin, por ejemplo, Internet. ¿Cómo hubiera sido? Hombre, hubiera sido horrible. Claro está, es que la tecnología ha sido una maravillosa aliada de la humanidad para todo, ¿eh? Pero como todo en la vida, presenta ventajas y presenta inconvenientes, todo en la vida. Como ocurre con Internet, Internet es una realidad formidable, pero es tan total, tan integral, que es como un mundo sin puertas ni ventanas, donde nos entra todo lo que pasa y todo lo que pasó, donde puedes encontrarte todo almacenado, pero desde un libro de la Biblioteca de Alejandría hasta la manera de hacerte una ametralladora por tu cuenta. Entonces, todo está ahí, todo, lo bueno, lo malo, lo regular. Por eso la clave ahora está en cómo se usan las cosas. Yo, en la serie que estuve haciendo antes de El mundo cuando ya no esté, cuando me fui por el mundo entero a hablar con científicos, preguntándoles cosas, me lo pasé muy bien, estuve en Asia, en América, en todas las universidades del mundo, hablando con los mejores científicos, y fue muy interesante para mí porque yo aprendí que iba a buscar respuestas con una pregunta equivocada. Cuando un científico me explicaba las cosas prodigiosas que podían hacerse, por ejemplo, en genética, yo automáticamente preguntaba, entonces, ¿qué va a pasar? Y él se volvía y me decía, yo qué sé qué va a pasar. No sé, yo te digo qué posibilidad se le brinda al ser humano. Lo que vaya a hacer el ser humano con esto es algo que no tiene que ver con mi ciencia. El desafío no me lo echa a mí, écheselo a usted. Y me di cuenta entonces que iba con la pregunta equivocada. Iba buscando qué va a pasar y la pregunta es qué vamos a hacer, que no tiene absolutamente nada que ver con qué va a pasar. Yo recuerdo cuando mi hijo el mayor, que ahora ya es muy mayor, pero cuando con 15 o 10 años, me acuerdo, cuando fuimos un día a un hotel, el primer día que él se encontró con el buffet del desayuno, y aquí hay que elegir, ¿no? Lo que quieras, se puso enfermo. Se puso enfermo. No se dio cuenta de que la nueva realidad que él estaba en ese momento conociendo le obligaba a hacer algo muy difícil, que es elegir, que es decidir libremente entre una inmensa cantidad de posibilidades, unas buenas, otras peores, estas que te hacen daño al estómago, estas que te hacen muy bien. Aprender a vivir de una manera amplia, con una mirada ancha, no es sencillo, pero es el trabajo que hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer es quitarse las orejeras. Y se están quitando las orejeras poco a poco. Y ahí es donde yo sospecho que las generaciones más jóvenes, aunque todavía no lo saben, van a ir intrincándose en esa selva que es la vida y la vida futura, con una mirada diferente a la que estamos nosotros teniendo. No sé cuál es y ellos tampoco, pero desde luego no va a ser la que tenemos en este momento, creo. Pero fíjate, hablando de los jóvenes, sí que es verdad que en esta situación puesta un poco al revés, de pronto sí que le hemos dado valor, pues eso, al sector sanitario y los niños, los más pequeños, ven que salimos a aplaudirles y que ahora son los héroes, ¿no? Y a mí me gusta llamarles héroes. Hay quien dice, no lo son. Bueno, yo creo que nunca más que ahora hemos puesto el foco en la sanidad, en la investigación. ¿Tú crees que igual que antes, pues de pronto ellos veían que aplaudíamos a los futbolistas o aplaudíamos a los actores de Hollywood, esta generación post-pandemia va a tener más ganas de ser médico o investigador que de ser Messi? Pues yo, no, más no, pero va a empezar a tener ganas de ser médico. Yo creo que sí que va a haber más vocaciones de médico, creo, sinceramente, ¿no? Los chicos siempre sueñan con ser lo que resulta admirable, ¿no? Después del 11S en los Estados Unidos, en Nueva York, hubo una gran cantidad de vocaciones de bombero, por ejemplo. Eran los nuevos ídolos de la sociedad. Tenían todos los elementos, el riesgo, la aventura. Iban al lugar del que la gente huía. Son los grandes héroes, ¿no? Y surgieron muchas vocaciones de bombero. Eran las nuevas estrellas de la sociedad. Tendríamos que conseguir que la sociedad no dejara de ser Messi. El niño siempre querrá ser Messi, ¿no? Y querrá ser otras cosas, pero que también quiera ser un buen médico, que descubra de repente lo importante que es ser médico, que descubra lo importante que es ser profesor, que han estado también descubriendo, no solo los chicos, sino los propios padres, viviendo en unas casas en las que estaban los chicos manteniendo su regularidad académica a través
que se empiecen a recolocar las cosas en otro sitio. Sí, ¿verdad? Bueno, ya estoy a punto de terminar, Iñaki, pero es que yo de verdad que me pasaría los días hablando contigo. Pero es que hemos hablado de niños y no puedo dejar de preguntarte, al principio de la entrevista decía, segundo de 9. Quiero que vayamos a ese momento en el que tú fuiste niño y que te imagines cómo ese Iñaki niño hubiera vivido esta situación, cómo hubiera sido con 9 en casa, que yo creo que eso hubiera sido una locura, y ¿cuál crees que hubiera sido tu refugio? Porque en estos días hemos encontrado refugio, pues algunos en los libros, otros en el cine, otros en llamar a un amigo. ¿Cuál crees que hubiera sido tu refugio y cómo hubiera sido esta Bueno, para pandemia? empezar, tú has dicho que yo era segundo de 9, pero sería más preciso decir que era primero de 7 varones seguidos. Wow. Es decir, tenía una hermana mayor, pero era el mayor de 7 varones seguidos. Y por tanto, fui marcado con un sello de sentido de la responsabilidad desde que era un niño muy pequeño. Siempre yo tenía que ser el que pastoreaba más o menos aquella tropa de rebeldes, porque mis padres, que eran una familia modesta, mis padres tenían una carnicería, trabajaban como galeotes, venían reventados. Entonces, yo era el sargento de semana que mantenía a raya aquella cuadrilla desde que era muy pequeño. O sea, yo he tenido que ser responsable desde muy pequeño. Si hubiéramos estado sin esto, pues nos hubiéramos refugiado en lo que siempre constituía en aquella casa nuestro refugio. Nosotros. Nuestra casa era un lugar donde podían pasar muchas cosas, menos una, aburrirse. Eso era absolutamente imposible. Entonces allí había de todo. Me hubiera tocado seguramente pues hacer un poco lo mismo. En fin, yo creo que mi familia, aunque era una familia modesta, estaba tan unida y nos lo pasábamos tan bien, que hubiera sostenido lo mismo que ahora está sosteniendo esto, pues los elementos estables, ¿no? El cariño de la gente a la que quieres y la conciencia de privilegio, la conciencia absoluta de privilegio. Bueno, Iñaki, yo me pasaría el día hablando contigo, pero te vamos a despedir ya. Te agradecemos muchísimo que hayas sido un poco pues este padrino de este primer programa, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un beso muy grande a todos y mucha suerte. Adiós. Pues lo dicho, gracias Iñaki y también gracias a vosotros por acompañarnos y ya sabéis, os esperamos en las próximas conversaciones al revés. Al revés, vuelve a mirar. Redescubre lo esencial.